A los católicos nos ha llegado el tiempo de imitar a los santos. ¿Y por qué digo esto de que a los católicos nos ha llegado de pronto el tiempo de imitar a los santos? Y como católicos debemos recordar que fuimos bautizados y al ser bautizados nos hemos convertido en sacerdotes, profetas y reyes. Una de las tareas del profeta es precisamente difundir la palabra de Dios, las enseñanzas, pero la otra tarea es la de anunciar y la de denunciar. Y como somos profetas, tenemos la obligación de denunciar las cosas que están mal. Los grandes santos de nuestra Iglesia Católica siempre denunciaron aquellas doctrinas que iban en contra de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia Católica, en contra de la tradición del magisterio y, por supuesto, en contra de la palabra de Dios. Santa Teresa de Jesús decía: «Ay de mí cuando callé, cuando debí haber advertido y amonestar». Y decía también: «Tengo mis labios manchados». ¿Y con callar? Sí. Dios nos manda en su palabra a que corrijamos al que está equivocado. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Capítulo 18, versículos del 15 al 20, nos dice el mismo Jesucristo: «Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerlo, dígalo a la comunidad». Los católicos no podemos callar cuando está de por medio la salvación de las almas. Estamos obligados como católicos a seguir el ejemplo de los santos. Si no lo hacemos, se aplicará a aquella frase de Isaías 56:10 que dice: «Porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar, se pasan la vida echados y soñando, les encanta dormir». San Gregorio Magno decía: «Más vale causar escándalo que callar la verdad». Y otra santa muy importante de nuestra Iglesia Católica, como Santa Catarina de Siena, decía: «Basta ya de silencios, gritad a 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido». San Atanasio nunca cayó ante la herejía del sacerdote arriano, todo lo contrario, la denunció, la combatió y la derrotó. Santa Catalina de Siena jamás cayó ante la difícil situación y los problemas que afrontaba la Iglesia de esa época y ante las herejías que pululaban en ese momento. Todo buen sacerdote y todo laico está llamado a denunciar la herejía sin importar de quién venga. Nuestro compromiso debe ser siempre con la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Cristo Jesús no cambia y su palabra es inmutable. Su palabra tampoco cambia. Ahora pretenden hacernos creer una doctrina diferente, una doctrina que acepta toda clase de pecado, y pretenden hacernos creer que la Iglesia se debe adaptar y adoptar nuevas formas y posturas de vivir el Evangelio, pero un Evangelio que no representa los ideales de Cristo Jesús, sino un Evangelio que representa los ideales de los hombres. Debemos perseverar hasta el final, viviendo y custodiando el depósito de la santa fe y de la doctrina enseñada por los apóstoles, por los padres de la Iglesia, por los doctores de la Iglesia y por la tradición bimilenaria de la Iglesia. Hoy en día se están cumpliendo ya las profecías de Fátima y la apostasía ha comenzado desde el vértice de la Iglesia. Basta solo con mirar algunas expresiones de los altos jerarcas de nuestra Santa Madre Iglesia. Basta mirar cómo ahora se persigue, ejemplo, la misa tridentina, la misa de siempre, pero cómo si se permiten abusos litúrgicos como la intronización de la Pachamama en el Vaticano y no se castiga ese delito. Se permiten, por ejemplo, la bendición de parejas del mismo sexo, ejemplo, en las diócesis de Alemania y no pasa nada. El Vaticano no se refiere enérgicamente a eso, pero sí se persiguen sacerdotes y sanos obispos, como el obispo de Puerto Rico, que fue destituido por el mismo Francisco por defender la verdad. O el padre Provida de Estados Unidos, que en este año también lo suspendieron de su vida sacerdotal solo por defender la verdad y no darle la comunión a aquellos personas que promueven el aborto. Ya es muy común escuchar de altos jerarcas de la Iglesia, por ejemplo, que por las venas de Cristo
corre sangre pagana. O en una entrevista muy reciente donde le preguntan por el infierno y dice que el infierno, palabra más, palabras menos. Los invito a que vean esa entrevista con un diario argentino en donde dice que el infierno está en el corazón de los hombres y que para comprender el infierno debemos leer a Dante. Es decir, ya no nos mandan a leer la santa palabra de Dios, la Biblia, para saber qué dice Dios sobre el infierno y por qué nos podemos condenar, sino ahora la nueva doctrina es que para comprender el infierno debemos sencillamente leer a Dante. Como les decía, muchos jerarcas, y basta con mirar infinidad de misas en internet o incluso cuando uno asiste, ya no predican a Cristo, que es la luz del mundo, sino predican nuevas ideologías. Ya no hablan del evangelio, ya no hablan de la palabra de Dios en la homilía, sino hablan totalmente cosas diferentes a lo que Dios ha mandado. Ya a algunos sacerdotes les da miedo llamar al pecado pecado por su nombre, sino que se escudan en ¿quién soy yo para juzgar? No debemos juzgar, pero sí debemos denunciar, porque por ejemplo la palabra de Dios es muy clara y en 1 Corintios 6 se nos habla que no entrarán en el cielo ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales. En la carta a los romanos también el Señor nos advierte que por haber cambiado nuestras relaciones naturales de hombre y mujer o de mujer con hombre, es que el mundo le está pasando lo que le está pasando y más pecados que están ahí establecidos en la carta a los romanos. Y esto ya no se predica, esto ya no es pecado, esto ya ahora es normal. Este pequeño video pretende ser una exhortación para que nos motivemos, para que no bajemos la moral y todo lo contrario, para que prediquemos la palabra de Dios, para que combatamos la herejía y para que estemos muy atentos, con los ojos muy atentos en el momento en que nos lleguen a cambiar la fórmula de la consagración. Ya Cristo Jesús no estará en la Sagrada Eucaristía, en el pan eucarístico. Estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos viviendo momentos difíciles en la Iglesia Católica, y el común de los fieles, el común de las personas, pues no se están dando cuenta. Otro caso, por ejemplo, es que el mismo Vaticano ha promovido la construcción de la casa abrahámica. Y esto es una reunión de las tres grandes religiones monoteístas en un solo lugar, en un solo sitio. Y eso es un falso ecumenismo. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no tenemos nada que ver con Alá y con Mahoma. Ni no tenemos nada tampoco que ver con el judaísmo. Nosotros tenemos que serles fiel es a Cristo Jesús, serles fiel es a su palabra. Por ejemplo, en la Iglesia Católica ahora exigen de que se acepten toda clase de pecados. Y lo que pasa es lo siguiente: si se acepta eso, estamos renunciando a Cristo Jesús. El día en que la Iglesia acepte el pecado sin combatirlo, está renunciando a su razón de ser, que es llevar las almas a la salvación. Quien quiera ser católico tiene las puertas abiertas para entrar. Acá no se le obliga a nadie. Pero como en toda institución tiene sus reglas, la Iglesia Católica también tiene sus reglas establecidas por Cristo Jesús, que las dejó en su palabra y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. No nos obliga. Nosotros podemos estar ahí si queremos hacer el bien, o sencillamente, si no queremos, pues nos podemos salir y seguir con nuestras creencias, con nuestros ideales y con nuestra forma de vivir apartada y alejada de Dios. Pero si lo quieres hacer a la manera de Dios, hay que escuchar su palabra, hay que leer su palabra y hay que ser fiel a su palabra. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.